Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Micheli, profesor adjunto regular de Historia de la Psicología en la Cátedra 2 en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a la última parte del programa de Historia de la Psicología, que es Sartre y la fenomenología de las emociones. Este teórico corresponde al lunes a las 18 horas y vamos a hacer un desarrollo de Sartre teniendo en cuenta también el contexto y los antecedentes. Como acostumbramos a hacer en nuestro teórico, vamos a enmarcar en primer lugar el tema que nosotros vamos a trabajar en el programa de la materia. En qué lugar del programa de la materia vamos a ubicar este tema. Y efectivamente lo vamos a ubicar en la unidad 4, que se llama Emociones, Vivencias, Afectos en la Psicología Contemporánea. Dentro de esa unidad 4, el tema que vamos a trabajar hoy corresponde al punto que es comprensión e interpretación, sentido, significación y subjetividad, donde tenemos la influencia de la fenomenología husserliana y también los desarrollos que hacen a la psicología comprensiva de Wilhelm Dilthey. Vamos a saltear en la clase de hoy por cuestiones que exceden, digamos, a lo que vamos a trabajar, lo que hace a la psiquiatría alemana de Karl Jaspers, y para poder meternos directamente en cómo es que la psicología fenomenológica de Jean-Paul Sartre ubica la emoción como un acto total de la conciencia en su relación con el mundo. Vamos a trabajar también algunos conceptos que hacen al desarrollo de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, en la medida en que ambos trabajan conjuntamente y desarrollan efectivamente el campo de la fenomenología en el ámbito francés. Pero como también acostumbramos a hacer, vamos a ubicar el desarrollo de Sartre en el contexto y un poco como lo habíamos planteado en la clase anterior, donde vimos a Kurt Lewin y que habíamos señalado que los desarrollos de la Gestalt, de la teoría del campo y de Kurt Lewin tienen de algún modo un origen en común con la fenomenología, que tienen que ver principalmente con Franz Brentano y con Carl Stumpf. De hecho, la vez pasada habíamos señalado que Lewin es el que continúa los desarrollos de la Gestalt de Keller, de Kafka y de Wertheimer, que son de algún modo discípulos de Stumpf, quien trabajaba con Brentano, al mismo modo que Husserl, que es el que va a desarrollar la fenomenología. Bueno, justamente esa fenomenología de Husserl es la que Merleau-Ponty y Sartre introducen en el medio francés. Ahora bien, también encontramos en Sartre la influencia del planteo de Dilthey y del neocantismo y de la hermenéutica, del mismo modo que también encontramos la influencia de los desarrollos de Heidegger y del existencialismo. Sartre, del mismo modo que Merleau-Ponty, van a plantear como una cuestión fundamental la propuesta, a retomar la propuesta de Husserl de volver a las cosas mismas. Bueno, este es un punto que vamos a ver a qué apunta efectivamente en el desarrollo de Sartre. Pero bueno, vamos antes a poner un poco el foco en cuáles son las influencias de alguno de estos autores. En primer lugar, vamos a ver un poco algo que vamos a encontrar presente en los desarrollos de Sartre y que proviene de los antecedentes que le provee Wilhelm Dilthey.
Dilthey es un filósofo e historiador alemán que vivió entre 1833 y 1911. Forma parte del romanticismo alemán, es uno de los promotores de la psicología comprensiva y que promueve, digamos, a la psicología como una ciencia subjetiva de las humanidades, opuesta a las ciencias naturales. Dilthey es un crítico del positivismo en psicología porque efectivamente va a colocar a la psicología en el marco de las ciencias del espíritu, en un costado opuesto a lo que el positivismo promueve en el campo de la psicología. De ese modo, está, digamos, muy emparetado con lo que promueve el movimiento de vuelta a Kant, el neocantismo, que es una escuela que surge en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, justamente Dilthey va a promover, conjuntamente con otros autores, una diferenciación fundamental que va a tomar Jean-Paul Sartre, que es la diferenciación de las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu. Justamente porque entiende que el hombre pleno, el hombre histórico, requiere también de una reforma de la psicología, en donde de algún modo esa reforma de la psicología tiene que abandonar la intención explicativa que impone las ciencias naturales. Bueno, la ciencia de la naturaleza para Dilthey se ocupa de los fenómenos naturales, en donde los hechos se dan en la percepción externa, en la cual las impresiones sensibles son enlazadas a un todo distinto del yo mediante vínculos de carácter hipotético. Y es por esto que las ciencias de la naturaleza apuntan a explicar mediante hipótesis como vínculo relacionante de los fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, un determinado objeto, una bola, digamos, de billar, se mueve en un determinado sentido y golpea otra bola, yo puedo decir que efectivamente la segunda bola se mueve a causa de la primera bola que ha golpeado en ella. En ese sentido, digamos, hay una explicación causal a partir de un fenómeno que yo puedo observar empíricamente y establezco la hipótesis de que la bola A es causa del movimiento de la bola B. En física esto vale, pero lo que plantea Dilthey es que en el campo de las ciencias humanas esto debería verse de otro modo. El problema es que lo que denuncia Dilthey conjuntamente con otros autores es que este modelo explicativo de las ciencias de la naturaleza se ha trasladado al campo de la psicología. Esto lo podemos ver muy claramente en las argumentaciones de la introspección experimental de Wundt, pero también en el modelo experimental del conductismo, donde si modificamos la bola A y la bola B por el estímulo y la respuesta que plantea Watson para explicar la conducta, bueno, justamente lo que tenemos es que el estímulo funciona como la causa o la explicación causal para la respuesta, que es la manifestación de la conducta. Y en ese sentido, digamos, esa hipótesis está fundada en un vínculo que se da a partir de una manifestación física. Bueno, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, las ciencias del espíritu, donde tenemos en el centro a la psicología y a todos los fenómenos humanos, no requieren de la hipótesis y de su función relacionante porque, según Dilthey, la realidad de la que se ocupan se da originariamente organizada y vinculada. Mientras que la naturaleza requiere de la hipótesis que vincula sus partes aisladas, el espíritu está originariamente estructurado. En ese sentido, digamos que las manifestaciones
del espíritu se dan en la vivencia, y allí en donde el espíritu vivencia, los hechos son vivenciados y cargados de sentido. Es por ello que, del mismo modo que las ciencias de la naturaleza se valen de la explicación, las ciencias del espíritu se valen de la interpretación, porque a lo que apuntan es al significado, al sentido. En ese aspecto, sí, encontramos por un lado la vivencia, que es el modo característico, distintivo, en el que la realidad está ahí para mí. La vivencia no se me da como un hecho al cual yo me enfrento, como algo que percibo o como algo representado, sino que se me aparece como una manifestación de vida, es algo dado, y lo comprendo. Comprender significa pasar de una exteriorización del espíritu a su vivencia originaria, es decir, al conjunto de actos que producen o han producido, bajo las formas más diversas, el gesto, el lenguaje, los objetos de la cultura, los objetos del arte, una manifestación artística, esa mencionada exteriorización del espíritu. Para comprenderlos, la técnica de la cual se valen las ciencias del espíritu, según Dilthey, es la hermenéutica. Para Dilthey, la hermenéutica se trata de la interpretación basada en un previo conocimiento de los datos históricos, filológicos, de la realidad de la cual se trata de comprender. Pero al mismo tiempo de comprender, dar un sentido, recuperar un sentido. Tengamos en cuenta que Dilthey proviene del mundo histórico. Por eso es que lo que plantea Dilthey es que esta escuela hermenéutica, inspirada por el romanticismo alemán, pone mucho énfasis en que el intérprete puede emplear su capacidad de comprensión y penetración en combinación con el contexto cultural e histórico de un texto abordado, de un objeto cultural abordado, para así obtener su sentido original. Se trata, en definitiva, para Dilthey, de comprender a ese otro, de otro tiempo, a ese otro distinto de mí, cuyo sentido del mundo vivido solo se comprende penetrando en su cultura. Bueno, vamos a pasar al otro autor que influye muy fuertemente en este movimiento, que es Franz Brentano. Brentano es también un filósofo alemán que vivió entre 1838 y 1917, que es fundador de la escuela austríaca de la psicología del acto y que es el que desarrolla lo que se llama llamar la psicología del acto o psicología intencional. Brentano, hacia la misma época en la que Wundt publica sus elementos de psicología fisiológica en 1874, Brentano publica un texto que es La psicología desde el punto de vista empírico. Brentano fue alguien sumamente influyente, del mismo modo y quizás más en algún sentido que el propio Wundt. Nada más que sus efectos se ven en otros discípulos como Husserl, por ejemplo, Sigmund Freud, entre otros, como Carl Stumpf, Alexius Meinung, que son los que van a dar lugar a toda la corriente gestáltica, a toda la corriente de la Gestalt Theorie. El concepto fundamental que nosotros vamos a tomar para de algún modo iluminar lo que vamos a trabajar de Sartre es el concepto de intencionalidad. Este concepto de intencionalidad constituye el aporte fundamental de Brentano. Según Brentano, es la característica particular de lo psicológico. Solamente lo psicológico, según Brentano, es intencional. Es su marca
distintiva respecto de los fenómenos físicos. Según lo que dice el propio Brentano, y ahí tenemos esta cita que dice que todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos en la Edad Media llamaron la inexistencia intencional o también mental de un objeto, y que nosotros podemos llamar, aunque no sin ambigüedad, referencia a un contenido, dirección hacia un objeto, por lo cual no debemos entender una realidad u objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico incluye en sí mismo algo como objeto, aunque no todos lo hacen del mismo modo. En la representación, seguimos lo que está diciendo Brentano, algo es representado. En el juicio, algo es aprobado o rechazado. En el amor, algo es amado. En el odio, algo es odiado. En el deseo, deseado. De ese modo, Brentano lo que hace es formular una definición de lo psíquico que, traducido a la conciencia, escapa al estatuto de un contenedor de ideas. Es decir, hace que la conciencia no sea un continente de representaciones o una hoja en blanco en donde se inscriben las impresiones. La conciencia, para Brentano, se funda en un acto que la refiere, la dirige hacia su objeto, hacia algo que no es ella misma y en cuya vinculación la propia conciencia se constituye, lo que supone también un cuestionamiento radical a la independencia entre su sujeto y objeto, a la división sujeto-objeto. Bueno, pasemos a Husserl, que es un antecedente fundamental del pensamiento de Jean-Paul Sartre. Husserl, como decíamos, fue discípulo de Franz Brentano. Toma el concepto de intencionalidad. Husserl fue un filósofo y matemático alemán. Como vemos, lo que venimos trabajando hasta ahora es de qué modo, ¿no?, cierta corriente que se funda en Alemania después se va a trasladar y se va a ampliar a toda Europa de la mano de Sartre y de Merleau-Ponty. Pero bueno, mantengámonos por ahora en Husserl. Como decía, Husserl, siendo discípulo de Brentano, toma su concepto de intencionalidad del cual hablábamos recién, y a partir de allí funda toda una corriente que es la fenomenología trascendental. Y a través de ella, un movimiento fenomenológico que va a ser uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX. Dentro de las obras de Edmund Husserl, dentro de las obras más importantes encontramos las investigaciones lógicas, que son una de las obras iniciales de Husserl, que aparecen en 1900 y en 1901. Otro texto es Las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, de 1913, La lógica formal y trascendental, ensayo de una crítica de la razón lógica, de 1929, y un texto fundamental que es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Introducción a la filosofía fenomenológica, que es un texto de 1936 y que se expande tardíamente. Ustedes leyeron un texto de Strasser, el texto de Strasser de Miseria y Grandeza del Hecho. Se hace en un coloquio que se realiza en los años 50, porque efectivamente es en ese momento que aparece la traducción al francés y que se difunde esta obra de Crisis de las Ciencias Europeas, donde de algún modo lo que hace allí Strasser es tomar
como lo indica al principio, algunos de los parámetros del planteo de la fenomenología de Husserl con relación a las críticas al positivismo. Bueno, lo que plantea Husserl a partir de la conciencia intencional es un volver a las cosas mismas. Este volver a las cosas mismas pone de manifiesto una mirada acerca de la conciencia que no es una conciencia definida a partir del pensamiento o de la inteligencia, es decir, es una conciencia que vamos a denominar prereflexiva. Esta conciencia prereflexiva en realidad tiene un contacto con las cosas antes de que el pensamiento o la inteligencia de algún modo elabore conceptualmente algo sobre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que antes que las cosas tengan una elaboración reflexiva, tienen un sentido para mí, significan algo para mí. Ese primer contacto con las cosas es el que busca Husserl con la fenomenología a partir de volver a las cosas mismas. El método que va a utilizar justamente es la reducción eidética. Eidética viene de eidos, que es idea. Se trata de la reducción trascendental y el análisis intencional para explicitar el sentido del mundo en tanto que mundo y de las cosas en él, así como para exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra conciencia del mismo modo. Bien, vamos a pasar ahora sí directamente a la elaboración de Jean-Paul Sartre. Vamos a situar algunas cuestiones generales, en principio, del autor y, como habíamos dicho, digamos, tiene las influencias de Husserl principalmente, pero también tiene influencias del existencialismo de Heidegger y también de Kierkegaard. Pero también hay fuertes influencias del marxismo, de Karl Marx estrictamente, pero también de Engels, influencias de la dialéctica de Hegel, influencias también de Immanuel Kant, pero a partir principalmente del neocantismo. Bueno, Sartre se forma en París, se gradúa en la Escuela Normal Superior, donde en 1929 se doctora en filosofía. Un detalle que podemos mencionar de Sartre y que lo caracteriza en cuanto a su personalidad es que hacia 1964 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, pero él no lo va a recibir, lo rechaza a través de una carta en la que él explica a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por instituciones establecidas por el sistema. Bueno, como decíamos, Jean-Paul Sartre va a ser uno de los que introduce las ideas de Husserl en la filosofía francesa conjuntamente con Merleau-Ponty. Merleau-Ponty y Sartre van a ser de los mayores representantes del pensamiento fenomenológico. Sartre igualmente va a tener, digamos un poco a diferencia de Merleau-Ponty, una influencia más fuerte, si se quiere, del existencialismo de Heidegger, que ustedes lo van a ver también representado en el texto. Bueno, ambos dos, junto con Simone de Beauvoir, fundan una revista que se llama Tiempos Modernos, en donde van a publicar, además de
de ellos mismos una gran cantidad de intelectuales franceses, referentes no solamente del pensamiento filosófico, sino del campo de la historia, como Raymond Aron, por ejemplo, pero también del campo de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis y también de la cultura y del cine. Esa revista se va a sostener a lo largo de muchísimos años y de algún modo va a trascender, digamos, la historia tanto de Simone de Beauvoir como la de Merleau-Ponty y la del propio Sartre. Sartre es además un autor muy prolífico dentro de las obras que elabora Jean-Paul Sartre. Tenemos obras filosóficas muy reconocidas como La trascendencia del ego, como El bosquejo de una teoría de las emociones, como El ser y la nada, en donde de algún modo él va a promover la idea de un psicoanálisis existencial, la crítica de la relación dialéctica, etcétera, etcétera. Pero también Jean-Paul Sartre es autor de distintas novelas y relatos literarios como La náusea, El muro, Los caminos de la libertad, y también distintos ensayos que apuntan a trabajar cuestiones que hacen a la literatura, a la cultura, al pensamiento, pero también a la política, ¿sí? Como distintas cuestiones que hacen principalmente a, la lectura marxista de la vida política, social y cultural. Bueno, vamos a ubicarnos ahora sí en el texto de Jean-Paul Sartre, El bosquejo de una teoría de las emociones. Y vamos a situar principalmente algunos puntos que es importante tener presentes antes de trabajar directamente el texto o al mismo tiempo de trabajar este texto. Por un lado, una de las cuestiones que tenemos que tener presentes es que Sartre propone acá un bosquejo. Esto quiere decir que no se trata en la propuesta de Sartre de una teoría acabada, no es un desarrollo teórico terminado, sino que es un bosquejo. Por otro lado, Sartre critica la posición cientificista y objetivista de la psicología, pero no a la psicología en sí. Justamente a Sartre lo que le interesa es una renovación de la psicología que incluya la perspectiva fenomenológica, y esto es lo que podemos ver también en el bosquejo. La otra cuestión es que tenemos que entender que el bosquejo es de 1939, por lo cual hay que sumergir la argumentación del autor en esta época y en la psicología imperante en ese momento, cuáles eran las ideas psicológicas que imperaban en ese momento, pero también las propias ideas del autor en ese momento de su desarrollo. La otra cuestión que me parece interesante remarcar es que lo que Sartre detecta es que el desarrollo que la psicología hace en ese momento de las emociones son la parte débil en la elaboración de la psicología, y que es como la puerta de entrada, las emociones, para cuestionar lo que son los fundamentos de la psicología, en tanto no incluye efectivamente la subjetividad. Bueno, otro punto importante es que el análisis de Sartre parte de la fenomenología de Husserl, y la crítica que éste va a hacer al positivismo cientificista se va a basar en el planteo fenomenológico de Husserl. Por otro lado, también Sartre va a sostener una postura existencialista que toma, digamos, la influencia de Husserl, pero también, digamos, el existencialismo de Heidegger, por lo que va a incluir al ser humano como una
totalidad. Y esto vamos a ver que tiene un peso, una importancia en el desarrollo que allí va a hacer Jean-Paul Sartre. Bien, vamos a situar también algo que me parece fundamental en el momento de trabajar este bosquejo sobre las emociones de Sartre. Primero, tenemos que entender que el bosquejo está construido para poner en cuestión los fundamentos vigentes de las corrientes psicológicas del momento, a partir de las emociones, y proponer, como decíamos antes, la perspectiva de una psicología fenomenológica. Por eso, el bosquejo está dividido en una introducción en la cual Sartre va a fijar cuál es la perspectiva de ese cuestionamiento, una primera parte en donde Sartre va a ubicar las teorías clásicas, y cuando habla de teorías clásicas, habla de teorías psicológicas. Es interesante porque, no olvidemos que Sartre es un filósofo y en realidad él va a apuntar a la elaboración que la psicología hace de la emoción. Y en este punto va a presentar un abanico de las teorías psicológicas que considera más representativas en el pensamiento europeo de ese momento. En otro punto aparte, en la parte 2, él va a considerar a la teoría psicoanalítica, y esto también es interesante porque le concede un lugar aparte de las demás teorías psicológicas, y podríamos decir que va a funcionar el psicoanálisis como un pensamiento a medio camino para Sartre de lo que es la perspectiva fenomenológica. Es algo que en un momento vamos a puntualizar. Y por otro lado, la tercera parte, que es estrictamente el bosquejo de la teoría fenomenológica de Sartre y las conclusiones. Estas son la forma en la que se estructura el bosquejo de Sartre. Bien, en esta introducción donde, Sartre va a plantear, este punto de partida y cuál es la posición que, él va a sostener para abordar el tema de la emoción, de las emociones. Una de las primeras cuestiones que él va a poner, en interrogación, es la noción misma de experiencia. Él va a decir que los psicólogos pretenden situarse ante su objeto como un físico ante el suyo. Acá esto nos retrotrae a lo que mencionábamos antes, efectivamente, de Dilthey. Y allí, efectivamente, Sartre va a señalar que para los psicólogos solamente se reconocen dos clases de experiencia: la que proporciona la percepción espaciotemporal de los cuerpos organizados, es decir, como percibimos a un objeto en el espacio, en el tiempo, y por otro lado la que suministra el conocimiento intuitivo de nosotros mismos, llamado experiencia reflexiva. Esto es la experiencia de pensar, la experiencia de la razón, la experiencia reflexiva. Esto es lo que lo lleva a plantear que la noción de hombre aceptada por la psicología es totalmente empírica. Esto es apunta a una experimentación objetiva y habla de la introspección y de Wundt y de la introspección experimental, en donde los hechos son entendidos fundamentalmente dentro del campo de las leyes de la física, es decir, solamente se comprende a los hechos según las leyes de la física, lo que nos lleva efectivamente a entender los hechos dentro del campo de las ciencias de la naturaleza. Allí Sartre va a decir que las ciencias de la naturaleza no se proponen
conocer el mundo, sino las condiciones de posibilidad de ciertos fenómenos generales. Estos fenómenos son los hechos tal como los concibe la física. En ese sentido, digamos, la noción de mundo y de realidad humana, tal como la concibe la fenomenología, queda excluida desde el punto de vista de la psicología, desde las ciencias naturales. Entonces, lo que va a plantear Sartre es que la noción de mundo y de realidad humana que concibe la fenomenología son del mismo tipo. Es decir, el hombre es un ser del mismo tipo que el mundo. Allí tenemos que la emoción, desde el punto de vista de la psicología clásica, objetivista, nos muestra a la emoción como un hecho que se suma desde fuera a los demás conocimientos, muy entre comillas, del ser psíquico. Es decir, es un hecho entre otros, como la memoria, como la atención, como la percepción, etc. En cambio, para la psicología fenomenológica, la emoción es una experiencia que forma parte de la realidad humana. Tiene un sentido para el yo que se comprende en tanto es una manera de ser de la conciencia. Es por ello, va a decir Sartre, que la fenomenología estudiará la emoción como un fenómeno trascendental puro y no dirigiéndose a unas emociones particulares, sino tratando de alcanzar y dilucidar la esencia trascendental de la emoción como tipo organizado de conciencia. Es más, Sartre va a decir que una emoción es precisamente una conciencia. Allí es que va a apelar a la reducción fenomenológica, al principio de la fenomenología, va a decir, retomando, digamos, la máxima de Husserl, es ir a las cosas mismas, y la base de su método, la intuición eidética. La reducción fenomenológica opuesta del mundo entre paréntesis implica poner entre paréntesis la reflexión, la elaboración razonante, intelectual de las cosas. La fenomenología, dice Sartre, es el estudio de los fenómenos, no de los hechos. Y por fenómeno debe entenderse lo que se muestra por sí mismo. Todo hecho humano es, por esencia, significativo. Si despojamos de su significación, si lo despojamos de su sentido, lo despojáis también, dice Sartre, de su naturaleza de hecho humano. La tarea del fenomenólogo consistirá, pues, en estudiar la significación de la emoción. La emoción no es un accidente, es decir, no es algo más, un fenómeno agregado a la realidad humana, porque la realidad humana no es una suma de hechos para Sartre. Expresa con un aspecto definido la totalidad sintética humana en su integridad. No quiere decirse con ello que es el efecto de la realidad humana. Es esa realidad humana misma realizándose bajo la forma de emoción. La emoción, para Sartre, es una forma organizada de la existencia humana. Bien, los cuestionamientos que Sartre va a llevar adelante a la psicología, no los vamos acá a repasar, esto ustedes lo trabajan en prácticos, simplemente me parece interesante dar cuenta de cómo es que los reúne. Por un lado, están allí las teorías clásicas. Cuando habla de las teorías clásicas,
Sartre toma autores representativos de la psicología en la Europa de ese momento, como por ejemplo a William James. William James es un clásico en lo que hace al planteo de las emociones, pero también va a tomar a Pierre Janet y a Georges Dumas. Janet y Dumas son discípulos de Théodule Ribot, autor que ustedes también conocen, por eso no lo vamos a retomar aquí, y también va a plantear los desarrollos de Henri Vallon. Henri Vallon es un autor francés, pero que en consonancia con los autores anteriores va a dar una fundamentación basada en el sistema neurológico, en el sistema nervioso o en principios de la fisiología. Por otro lado, ustedes tienen allí a un conjunto de autores que también menciona Sartre, dentro de los cuales están Keller, Kurt Lewin, Tamara Dembo y Paul Guillaume. Paul Guillaume es un autor que es el que difunde a la Gestalt teoría en Francia y después elabora toda una obra que va a difundir a la psicología de la Gestalt en distintos lugares y también en nuestro país. Y Tamara Dembo, que la cita allí bastante, es una autora rusa que se forma en Alemania, discípula de Kurt Lewin, trabaja con Kurt Lewin y que desarrolla toda una teoría acerca de la ira. En realidad es una representante de la psicología experimental dentro de la corriente de la Gestalt y que investiga principalmente a partir de la ira cómo se desarrollan las valencias negativas y las barreras entre el participante y una meta a partir de la ira y a partir de determinados fenómenos emocionales. Bueno, es justamente esas cuestiones las que va a retomar aquí Sartre en su análisis de la Gestalt. Y por otro lado tenemos a la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica me parece importante situar que, por un lado, para Sartre, tienen algo positivo, y es que, como él dice, no cabe duda de que la psicología psicoanalítica ha sido la primera en poner de relieve la significación de los hechos psíquicos, es decir, que rescata del psicoanálisis la cuestión de ocuparse del sentido, ocuparse de la significación. Pero lo que le cuestiona al psicoanálisis es que la significación no provenga del mismo ámbito que la conciencia. La significación, dice el propio Sartre, de nuestro comportamiento consciente es totalmente exterior a ese comportamiento mismo. Claro, justamente como ustedes saben, para el psicoanálisis se trata del sentido inconsciente, de la significación que proviene del determinismo inconsciente. Justamente lo que Sartre rechaza es la noción de inconsciente, la hipótesis del inconsciente que trae el psicoanálisis. Bueno, no voy a abundar, en los cuestionamientos a la psicología, que ustedes lo trabajan en los prácticos, pero me parece importante mencionar estos aspectos. Y, por otro lado, cuáles son, los principales puntos que remarca Sartre en su bosquejo de la teoría fenomenológica. En primer lugar, lo que va a señalar Sartre es que la conciencia no se limita a proyectar significaciones afectivas sobre el mundo que le rodea. Vive en el mundo que acaba de crear. Es decir, la conciencia no es algo separado del mundo, es algo que está en el mundo.
Como dice aquí Sartre, en una palabra, el sujeto emocionado y el objeto emocionante se hallan unidos en una síntesis indisoluble. La emoción es una determinada manera de aprender el mundo, una manera en que el mundo se me presenta, aunque también puede ser un intento o un modo de modificar el mundo. En la emoción, dice Sartre, el cuerpo, dirigido por la conciencia, transforma sus relaciones con el mundo para que el mundo cambie sus cualidades. En ese sentido, la emoción no es un accidente, sino un modo de existencia de la conciencia, una de las formas en que comprende su ser en el mundo. Por eso Sartre va a decir que la teoría de la emoción que allí esboza se propone servir de experimento para constituir una psicología fenomenológica. Un hecho psíquico, dice Sartre, como la emoción, que suele ser considerado por la mayor cantidad de las teorías psicológicas como un desorden sin regla, posee en sí un significado propio y no puede aprenderse en sí mismo sin la comprensión de ese significado. El estudio de las emociones ha verificado perfectamente el siguiente principio, según Sartre. Una emoción remite a lo que significa, y lo que significa es la totalidad de las relaciones de la realidad humana con el mundo. El paso hacia la emoción es una modificación total del ser en el mundo. Bien, por último, vamos a situar algunas cuestiones que nos permiten ordenar también algunos conceptos que trae la fenomenología de Sartre. A partir de su reflexión y de su análisis de las emociones desde la perspectiva fenomenológica. La primera cuestión es el concepto mismo de experiencia. El concepto de experiencia es un concepto diverso, diferente de la experiencia empírica como una constatación positiva, observable de un hecho físico. Cuestiona la aplicación de la concepción fisicalista de la experiencia en psicología Sartre. La experiencia es una experiencia subjetiva, es una experiencia significativa y tiene un sentido pleno para el yo. La experiencia vivida es diferente de la experiencia sensorial en el sentido de lo que podemos entender desde lo que los órganos de los sentidos captan a partir de las impresiones. Mi experiencia es una experiencia vivida y yo no experimento el mundo a partir de los órganos de los sentidos. Cuento con ellos, pero el mundo es vivido por mí a partir de la experiencia de la conciencia. En ese punto, la conciencia también es una conciencia pre-reflexiva. No es una conciencia que se oponga a lo intelectual, pero la conciencia capta un sentido antes que yo piense en el mundo. La conciencia intenciona, significa, es una conciencia que da sentido al mundo. Y la conciencia, de algún modo, es mi manera de existir en el mundo. En ese punto, el mundo no es el mundo físico, no es el globo terráqueo, no es un objeto que gravita alrededor del Sol, porque esto es una construcción intelectual, reflexiva del mundo. El mundo es el mundo vivido, es el mundo que mi experiencia me trae a partir de mi conciencia de la realidad. Es el mundo que para mí tiene un sentido. ¿Qué era el mundo? Piensen ustedes, antes de que Colón llegara en sus 3 carabelas. Una cosa plana en la que, digamos, si llegabas al borde, te caías del mundo. Bueno, el mundo es el mundo vivido, el mundo que para nosotros tiene un sentido. Entonces, en ese sentido, efectivamente, la conciencia
es la manera en la que el sujeto existe en el mundo. Por eso el sujeto es un yo intencional, es un ser en el mundo. Es decir, el sujeto, la conciencia y el mundo están entrelazados. No hay un dualismo sujeto-objeto, no hay una división conciencia-mundo, puesto que el mundo es lo que mi conciencia capta, es lo que de algún modo adquiere un sentido para mí. Y esto es lo que de algún modo presentifica Sartre en su análisis de las emociones. La emoción es una manera de existir del mundo en nuestra conciencia. Muy bien, muchas gracias por haber prestado atención hasta aquí. Bueno, espero que nos podamos ver la próxima en un aula. Y hasta aquí llegamos.